El tema de esta mañana le he titulado Viviendo en tiempos difíciles, que literalmente el pasaje nos está diciendo que debemos estar conscientes de que vendrán y hay en el presente tiempos difíciles. Pues este pasaje es una advertencia que el apóstol Pablo está haciendo tanto a Timoteo, ¿verdad? Como ahora líder de la iglesia, como desde luego a los demás pastores que seguramente también habrá dentro de la iglesia. Recordemos, hermanos, también que en el contexto de esta epístola, el apóstol Pablo ya está en sus últimos días de ministerio, está esperando una sentencia y él de alguna manera sabe, ¿verdad?, que está en sus últimos tiempos de vida, en su última etapa de ministerio. Por tanto, hay una carga muy especial del apóstol Pablo hacia su hijo en la fe, Timoteo. Él sabe que está entregando ya esa estafeta a Timoteo ahora como un líder de la iglesia, como un hombre que tiene que pararse a defender la verdad de Dios y cuidar de la iglesia de Dios. Por tanto, el tono de esta exhortación, hermano, debemos verlo así como una exhortación de un padre hacia un hijo que está advirtiéndole acerca de los peligros que hay alrededor de los falsos maestros y de los cuales tiene que cuidarse tanto él mismo, pero también al pueblo y al rebaño de parte de Dios. Y esa es la intención del apóstol Pablo a través de esta epístola y también a través de este capítulo 3. Pero mirando un poco el contexto anterior, hermano, para recordar un poco de lo que Pablo viene hablando, podemos observar, por ejemplo, en versículos 24 al 25, y observemos inclusive desde el 14, donde Pablo está hablando, ¿verdad? También incluso de dos líderes ahí que habían estado en una situación de oposición también a la verdad de Dios, a la doctrina de Dios. Pero luego observemos en el versículo 24 la actitud con la que Pablo debería enfrentar también a los falsos maestros y a cualquier otra oposición hacia la verdad de Dios. Versículo 24 dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Verdad? Observemos las cualidades, la actitud en la que Pablo debe enfrentar a la oposición de la doctrina de Dios es con amabilidad, no haciendo disputas, no de una manera rencillosa y preparado, ¿verdad? Capacitado para instruir al pueblo de Dios en la verdad, conociendo desde luego la verdad y aún dispuesto a sufrir por causa de combatir la verdad del Evangelio y resistir a la oposición también. Versículo 25 dice, debe reprender tiernamente. Ahí está la actitud otra vez. No está diciendo que el pastor, el líder, el siervo de Dios no debe exhortar con la palabra de Dios, sino que su actitud y la actitud, la disposición de su corazón debe ser con ternura, cuidando al rebaño de Dios y aún a los que se oponen. Luego dice la esperanza, ¿verdad? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Siempre la intención de la exhortación, de la reprensión, es buscar el arrepentimiento de aquel que está en el error. Por si Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, ¿verdad? Aún a los no creyentes, es el llamado de parte de Dios para el líder, exhortar con ternura, con sensibilidad, anhelando que vengan al conocimiento y escapen del engaño del diablo, habiendo estado cautivos delante de él para hacer su voluntad. Y entonces entramos a capítulo 3, ¿verdad? Y ahora le dice, pero también debes de saber esto, pero también debes de saber esto. Una vez que le dice cuál es la actitud con la que él debe enfrentar a aquellos que se oponen a la verdad, que incluso están bajo el engaño del diablo, cautivos en ese engaño, dice, también debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos.
Es una advertencia de parte de Pablo, es una advertencia a la oposición presente de los falsos maestros, y por lo cual debemos estar preparados. Entonces, la idea que queremos comunicar en esta mañana, hermanos, en base al pasaje y lo que Pablo nos está diciendo, es que porque el Señor nos advierte de la oposición presente de los falsos maestros, debemos estar preparados para defender la verdad. Porque el Señor nos advierte acerca de la oposición presente de los falsos maestros, debemos estar preparados para defender la verdad. Y observamos incluso que el pasaje nos va a decir que hay una oposición. Más adelante, dando el apóstol el ejemplo de Janes y Jambres, habla acerca de cómo resisten a la verdad, cómo se oponen a la verdad. Por lo tanto, esta advertencia, hermano, tiene que ver con estar preparados para resistir cuando alguien se opone a la verdad, cuando falsos líderes, cuando líderes engañadores y toda infiltración de filosofía equivocada se infiltra en la iglesia. Debemos estar preparados para enfrentar con la verdad de Dios. Ahora, hermanos, ¿de qué manera nosotros debemos estar preparados? ¿De qué manera debemos estar preparados? Vamos a ver solamente 2 puntos en esta mañana. Primeramente, estando conscientes de la actual corrupción moral. Estando conscientes de la actual corrupción moral. El apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Debes saber esto. Este es el mandamiento aquí. Hay 2 imperativos claros en este pasaje. El primero de ellos es, debes saber esto. Ese es el deber de cada creyente, no solamente de los líderes. El creyente debe saber. Y la palabra que se usa aquí en el original tiene que ver con el verbo ginosco. Ginosco. Y este verbo a veces implica el proceso de llegar a comprender o reconocer algo. Es decir, no solamente tener cierta información, no es solamente tener en teoría algo, algún conocimiento. No, tiene que ver con un proceso de reconocer, de discernir, de comprender una situación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, verdad? Hay una era presente, hay una era peligrosa en la cual vivimos, de la cual tú tienes que estar consciente. Es como un padre advirtiéndole acerca de los peligros que hay a su alrededor y que hay en la actualidad. Es ese proceso de comprender, de reconocer algo. Es como Jesús usa esta misma palabra en el contexto de Mateo capítulo 7, donde el Señor dice, por tanto, por sus frutos los conoceréis. Esa es la misma palabra. Es decir, Jesús está llamando a evaluar a ciertas personas en base no solamente a lo que saben y a lo que dicen, sino en base a los frutos que ellos reflejan en su diario andar. Es reconocer los tiempos, pero es reconocer también el carácter de personas que están alrededor y que influencian nuestra vida y la vida de la iglesia. Se refiere al reconocimiento de las personas por sus acciones. Es lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7. Y es lo mismo que el apóstol Pablo está advirtiendo en esta situación. Y ahora es interesante, ¿no, hermanos? Porque vemos en la Escritura que la Biblia sí nos hace un llamado a discernir y a evaluar. No es como el mundo hoy nos dice, ¿verdad? Escuchamos, pero no juzgamos. O sea, tú escuchas y puedes escuchar de todo, pero tú no tienes derecho a evaluar lo que las personas están diciendo y lo que piensan. Pero hermano, eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que el creyente debe estar vigilante, debe estar alerta de lo que escucha y debe evaluar en base a la verdad de Dios. Inclusive debe evaluar a las voces, a los líderes que puede haber alrededor. Porque no todo es verdad de Dios. No todo lo que escuchamos. Sí somos llamados a juzgar.
Si somos llamados a evaluar. Muchas veces Jesús ha llamado al pueblo de Dios a emitir una evaluación, un juicio. Ahora, como ya hemos visto en el contexto de este pasaje anterior, hay una actitud con la que se deben de evaluar las situaciones y las personas. Con mansedumbre, con amabilidad, con ternura. Y también la Escritura incluso nos habla, ¿verdad?, de cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, cómo debemos restaurar. Le dice con amabilidad, con ternura, considerándonos a nosotros mismos. Es decir, que la manera en la que juzgamos, ¿verdad?, no es de una manera soberbia, pensando que nosotros somos la norma de justicia, que nosotros somos perfectos, que nosotros no fallamos. No, entendiendo que nosotros también podemos tropezar y tropezamos muchas veces. Pero es la gracia de Dios que nos restaura, nos levanta una y otra vez. Es la gracia de Dios que nos ha rescatado de la condenación, de la esclavitud del pecado, y con esa actitud podemos ayudar a otros hermanos que han caído. No es que no somos llamados a juzgar, a evaluar, a exhortar o a confrontarnos, sí, pero con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, como Jesús también habló, diciendo la manera en la que debemos de juzgar es que primero debes sacar, dice, la viga de tu ojo, ¿verdad?, para que puedas sacar la astilla, la pequeña astilla del ojo de tu hermano. Es decir, que debemos ser primero conscientes de nuestro pecado, de nuestra condición, de la gravedad de nuestras faltas, para entonces tener el pensamiento correcto, la claridad correcta para poder ayudar a mi hermano a ser restaurado. Pero sí somos llamados a juzgar, a evaluar. Este es el llamado. Pablo, sé consciente, debes saber esto, debes conocer. Gracias, hermano. Debes conocer los tiempos en los que estás viviendo. Ahora dice, en los postreros tiempos. Y yo mencioné en la proposición de la oposición presente. Y mi punto primario es estando conscientes de la actual corrupción moral, pero el texto dice, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Por qué me estoy refiriendo a una actual corrupción? Porque, hermano, esta expresión de los postreros tiempos, si nosotros vemos también en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y nosotros sabemos que en la primera epístola a Timoteo también el apóstol Pablo está advirtiendo de la época a la que se debe de enfrentar, y por eso le llama a conocer las Escrituras y a defender la verdad de Dios. O sea, el apóstol Pablo no es que le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Bueno, viene un tiempo como que lejano, donde habrá oposición y por lo cual debes estar preparado. No, le está diciendo, no, el tiempo ya es presente. O sea, ya hay falsos maestros introduciéndose a la iglesia. Ya había una oposición de los judaizantes, ¿verdad? Entonces, cuando la Escritura habla de que en los últimos tiempos se está refiriendo, desde luego, no solamente a una era futura, apocalíptica, escatológica, no, se está refiriendo a la era presente, desde que Jesús vino a este mundo, a esta tierra, hasta su segundo regreso, a su segunda venida. A eso se refiere. También en base a Hechos capítulo 2, 16, podemos argumentar esto, donde la Escritura dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, Hechos 2, 16. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué hago referencia a este pasaje? Porque el apóstol Pedro está explicando y está evaluando la situación que acaban de
suceder el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pedro, ¿verdad?, está citando al profeta Joel, cuando el profeta Joel dijo en los últimos días. Entonces Pablo está diciendo, los últimos días a los que se refiere el profeta Joel son estos tiempos. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, en la Escritura, hermanos, nosotros vemos que los últimos tiempos se refieren a esta era presente, cuando Cristo vino, inauguró el reino de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Aunque de alguna manera también luego en la Escritura vemos que se refiere a esa época última y escatológica. Como algunos teólogos han expresado, ¿verdad? Es como que vivimos entre el ya, pero todavía no. O sea, ya estamos en los últimos tiempos, pero todavía esperamos unos últimos tiempos, ¿verdad? Escatológicos, apocalípticos. Noten también lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. También advirtiéndonos acerca de esta era de oposición. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora, ¿verdad? Aquí Juan no dice, bueno, viene la última hora, no dice, ya estamos en la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora, ¿verdad? Note que está hablando no de la venida escatológica del anticristo, sino dice, no, ya oíste que el anticristo viene y también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y luego nos va a describir a qué se refiere con esos anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es decir, en el contexto de Primera de Juan, es anticristo, es todo aquel que se opone a la doctrina de Cristo, al gobierno de Cristo y a hacer la voluntad de Cristo. Ese es un anticristo, lo que está diciendo Primera de Juan. Por eso dice, ya hay muchos anticristos, ya estamos en la última hora. Y eso es lo que también le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, debes saber esto. No tomes a la ligera lo que te voy a decir. Ya hay una oposición presente y tienes que discernir y tienes que darte cuenta de esto. Hay una oposición a la verdad de Dios. Y luego le dice y describe esa situación como tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere con esos tiempos peligrosos? Bueno, se refiere a una época, no tanto a una cronología de eventos, no tanto a un calendario escatológico que tendría que entender Timoteo aquí, no. Es una época, lo que le está diciendo Timoteo, vivimos en una era, en una época de oposición a la verdad. E inclusive va a seguir explicando lo que caracteriza a esa era de oposición a la verdad, cómo son esos tiempos peligrosos, cómo de hecho son esos falsos líderes, esos falsos maestros, tiempos peligrosos. La palabra que se usa ahí es calepos. Es interesante que esa es una palabra que se utilizó para describir la naturaleza salvaje de dos hombres que estaban poseídos por demonios ahí en los evangelios. Entonces le está diciendo, vives en una era complicada, en una era difícil, en una era intensa de oposición a la verdad de Dios. Y que de hecho nosotros sabemos que toda oposición a la verdad de Dios tiene que ver también porque vivimos en una esfera, en un mundo donde hay una lucha, no solo no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, embajadores de las tinieblas, contra el imperio de Satanás. Y detrás de toda oposición a la verdad de Dios, sabemos que también está la estrategia del enemigo como lo ha hecho desde el principio. Porque dice la Escritura que él ha sido desde el principio mentiroso y es padre de la mentira. Es el líder, es el papá de la mentira. Entonces, detrás de toda obra de oposición a la verdad está la obra del enemigo. Y por eso
el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Vas a sufrir porque estás en una guerra, tienes que estar dispuesto. Todo cristiano, hermano, debemos reconocer que desde que ponemos, bueno, más bien antes de poner un pie en la cama, realmente desde que despertamos, ¿verdad? Y somos conscientes, iniciamos en una guerra contra las mentiras y las estrategias de Satanás. Y debemos estar armados con la verdad de Dios y vigilantes. Y note que también el apóstol Pedro, hablando sobre este tiempo de oposición, en 2 de Pedro capítulo 2:1 dice lo siguiente: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Este es el peligro de esta era, es que los falsos maestros no solamente están fuera de la iglesia, sino que se infiltran en la iglesia. Este es el peligro más grave. Habrá falsos maestros entre ustedes. Y luego observe también por qué es peligroso, porque se infiltran encubiertamente y luego ¿qué hacen? Introducen herejías. Y estas herejías dice que no son cualquier herejía, esas herejías son destructoras. Y luego observe lo que dice también el apóstol Pedro, dice, negando incluso al Señor que los compró. Es una oposición al evangelio de Cristo, porque están negando la obra de Cristo, aquel que los rescató. Y por eso dice Juan, ¿verdad? Se han introducido los anticristos. Porque rechazan el señorío de Cristo, rechazan la gracia de Cristo y prefieren vivir en base a su propia justicia, en base a su propia autoridad, en base a su propia ética, moralidad y no en base a lo que Dios ha establecido. Dice, continúa diciendo el apóstol Pedro, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Versículo 2 dice, muchos seguirán su sensualidad. Muchos seguirán su sensualidad. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Esos son los tiempos peligrosos de lo que Pablo también está hablando, porque los guían a apartarse del camino de la verdad y a blasfemar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué caracteriza a los hombres de esta era peligrosa? Vamos a ver aquí rápidamente tres ideas subordinadas a nuestro primer punto. Debemos estar conscientes de esta era actual de peligros. ¿Qué caracteriza a los hombres de esta peligrosa era? Primeramente, personas que se aman a sí mismos más que a Dios. Regresando a 2 Timoteo capítulo 3. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, serán amadores de sí mismos. Y luego continúa una lista, ¿verdad? Pero todas estas descripciones del carácter, del fruto del carácter de estos líderes, está subordinado a esta idea principal, a esta categoría principal, ¿verdad? Que son amadores de sí mismos. Dice, avaros, jactanciosos, la avaricia, el orgullo, la soberbia y luego la blasfemia, ¿verdad? De hablar mal en contra del carácter de Dios, de la palabra de Dios, desobediencia a los padres, un carácter de rebeldía, de anarquía, de falta de sumisión, la ingratitud y la irreverencia, ¿verdad? Y nos dice sin amor, implacables, calumniadores. De alguna manera, hermano, está relacionado con ese amor a sí mismos, personas que se aman a sí mismos. Jesucristo, de hecho, hace una descripción muy similar acerca de los incrédulos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen
y contaminan al hombre. Eso es el reflejo, es la característica del corazón sin Dios. Eso es lo que caracteriza, dice también la Escritura, a hombres amadores de sí mismos. Esa es la raíz de todos este tipo de pecados, de todo este tipo de frutos, es el amor a sí mismo. Eso es lo que caracteriza al corazón sin Dios, amarse a sí mismos. Pero en contraste, hermano, observemos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, de cómo debería vivir y cómo debemos de vivir los hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. En Cristo nosotros hemos muerto al pecado, ya no somos más esclavos del pecado. Sí, nuestro corazón, ¿verdad? Tiene toda la capacidad de vivir, desde luego, una vida alejada de Dios, amándonos a nosotros mismos. Eso es lo que por naturaleza el corazón humano hace. Sin embargo, hermanos, en Cristo, dice el Señor, hemos muerto al pecado. Y los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que estamos en Cristo ya no podemos seguir viviendo en base a los impulsos de nuestro corazón afectado y caído. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Bueno, estamos muertos, debemos vivir en base a esa realidad. Yo he muerto al pecado y por lo tanto yo ya no puedo seguir siendo gobernado por mis impulsos. Y por todos murió. Y luego dice, para que los que viven, ahora los que tienen vida en Cristo Jesús, nueva vida, tienen el Espíritu de Dios, hemos sido resucitados con Él, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí. Esa es la vida distinta, lo que debe caracterizar a los hijos de Dios, en contraste con los falsos maestros que desde luego no son creyentes, y todo aquel que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Es que ya no vivimos para nosotros mismos. Y entonces luchamos, hermano, contra los impulsos de nuestro corazón que nos dictan, vive para ti, ¿verdad? Haz lo que tú quieres. Pero hermano, el Espíritu Santo obra en nosotros y la verdad de Dios nos recuerda que ya no vivimos para nosotros. Vivimos para aquel que murió y nos rescató. Nos debemos a un Señor y debemos vivir en base a la guía del Espíritu Santo. Vivimos, dice, para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la característica de uno creyente. Y hermano, desde luego debemos entender, ¿verdad? Y como hemos dicho, antes de emitir solamente un juicio para alguien más, debemos entender, ¿verdad? Que todos nosotros también somos tentados. Sí es cierto que nuestro corazón puede luchar con estas cosas y desde luego que lucha con la avaricia, desde luego que lucha con la jactancia, desde luego que todos los días luchamos con un corazón que tiende a ensoberbecerse. Desde luego que luchamos, tanto jóvenes, en obedecer a los padres, jóvenes cristianos. Hay una lucha presente todavía de obedecer, de someterse a los padres, de honrar a nuestros padres. Por naturaleza no lo hacemos, solamente por la obra del Espíritu Santo. Y desde luego debemos ser cuidadosos en no juzgar, ¿verdad?, con orgullo a los falsos líderes y aún aquellos que están sin Dios. Al contrario, nuestro llamado, hermanos, es a tener compasión, a hablarles la verdad, a predicarles el evangelio, a hablarles de aquel que los puede rescatar de esa vana manera de vivir. Pero debemos reconocer también, hermano, que sin Cristo no es posible. Sin Cristo seguirán viviendo en esa esclavitud. Y de hecho, si tú estás aquí en esta mañana y tú evalúas tu vida y te das cuenta que a la luz de este pasaje realmente estos mandamientos para ti son imposibles de cumplir. Tú vives todavía esclavizado de estas pasiones, de estas características del corazón.
Para ti la vida cristiana es una carga pesada. No puedes amar al Señor con devoción, no quieres someter tu vida a la voluntad del Señor. Es que tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas clamar al Señor: Señor, abre mis ojos, ayúdame a escapar del lazo del diablo, como dice versículo 26, capítulo 2. Líbrame del cautiverio del enemigo y abre mis ojos para que pueda acudir a ti. Y si tú estás en esta mañana, en esta condición, yo te animo a que tú acudas al Señor y ruegues para que Él te llame de las tinieblas a la luz. Pero hermano, para que aquellos que conocemos al Señor también podemos evaluar esta condición de los falsos líderes y vemos que no solamente son personas que los caracteriza el amor por sí mismos, sino también son personas que aman más los placeres que a Dios. Personas que aman más los placeres que a Dios. Dice el versículo 4 en la segunda parte, dice: amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esa es una característica, es una categoría, es alguien que en verdad ama y se deleita en esos placeres. Y aunque desde luego, como hemos dicho, hermano, debemos en esa nota de balance no ser jactanciosos y altivos y pensar que nosotros estamos libres de luchar con este tipo de pecados, pero también debemos observar que el pasaje está describiendo a personas que están en una categoría sin Dios, en una categoría de incredulidad. Porque aunque desde luego nosotros estamos en una lucha constante con el pecado, lo que vemos en estas personas es que en verdad ellos aman esos placeres. Ellos no se sienten incómodos por ceder a esos placeres. Ellos se deleitan en esos placeres. Hermano, eso no puede caracterizar a un verdadero creyente. Para el creyente que tiene el Espíritu Santo, hermano, cuando ha pecado, cuando sabe que ha escogido el pecado antes que a Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la predicación, la exhortación de otros hermanos, le va a traer un pesar en su alma. Y en un momento, ¿verdad? Va a resistir ese pecado, va a reconocer y va a odiar ese pecado. No es un amador de los deleites. Claro, cuando pecamos y cuando tropezamos, pues escogimos el pecado, ¿verdad? Y escogimos deleitarnos más en el pecado que en Dios. Pero nuevamente el Espíritu Santo, hermano, para el Hijo de Dios, para el creyente, trae un pesar en el alma, trae una incomodidad y nos hace aborrecer el pecado y acudir hacia Cristo ante el trono de su gracia. Dice Romanos 16:17, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Note cómo la Escritura en varias partes, hermano, aquí nuevamente por boca del apóstol Pablo, sí nos advierte de que habrá líderes, de que habrá personas que buscarán causar disensiones, divisiones dentro del pueblo de Dios y poner tropiezos sobre otros hermanos. O sea, no podemos ignorar esa realidad. Ese es el punto de Pablo. Pablo, tienes que saber esto. Si hay esa clase de liderazgo, si hay esa clase de personas, dice versículo 18, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro. Está diciendo, no son creyentes. No se dice de un creyente que sea esclavo del pecado. De hecho, otra vez, Romanos capítulo 6, ustedes ya no son esclavos del pecado, están muertos ya al pecado y libres para Dios en Cristo Jesús. Pero esta clase de hombres, dice la Escritura, que son esclavos del pecado. De ninguna manera son siervos de Cristo. Dice la frase siguiente, sino de sus propios apetitos. Ahí está la misma idea, ¿verdad? Amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues anhelan más sus propios deseos, su propia gloria, su propia vanidad, su propio nombre.
Pero luego observe cómo Pablo advierte de la manera en la que sutilmente causan esas disensiones y arrastran a otros. Dice, por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, observemos, hermano, que es la misma estrategia de Satanás en Génesis, ¿verdad? Capítulo 3. Porque Satanás no llega contradiciendo la palabra de Dios, ¿se acuerda? El enemigo no llega contradiciendo la palabra de Dios. El enemigo llega de una manera tan sutil, ¿verdad? Como llegó con Eva haciendo preguntas con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Inicia sembrando una duda, una desconfianza del carácter de Dios. Literalmente no le dice, oye, es que Dios es malo. No le dice, Dios no es bueno. No, él empieza a sembrar una duda. ¿Verdad Dios te ha dicho eso? Y una vez que siembra la duda, entonces la persona está preparada, el camino está preparado para entonces sí escuchar una declaración contundente y contraria al verdadero carácter de Dios, ¿verdad? Y luego le dice, no, mira, es que Dios sabe que el día que tú comas de este fruto serán abiertos tus ojos. Y luego le hace una declaración, ¿verdad? Totalmente falsa, equivocada, seréis como Dios. Pero primero inicia sembrando una duda, sembrando una desconfianza en el carácter de Dios, hermano. Así inicia todo engaño en el ser humano. Y debemos estar alertas porque aún como creyentes pudiéramos tropezar, hermano, por una falsa enseñanza, por una falsa filosofía que escuchemos no solamente afuera, sino que aún pudiera infiltrarse en el pueblo de Dios. Judas capítulo 1, no, Judas 1:3, en un solo capítulo, o Judas 3, amados por el gran empeño que tenía en escribirnos acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Observa, hermano, que somos llamados a una batalla. O sea, la vida cristiana no puede ser una vida pasiva, hermano, sin evaluar, sin juzgar. Nuestras mentes no pueden ser unas mentes pasivas que acepten todo lo que escuchamos a nuestro alrededor. No. Una y otra vez el llamado de la Escritura es contiende ardientemente. Ahora, no por tus intereses, no por tus creencias personales, no, por la fe. Y la fe se está refiriendo aquí al contenido de doctrina, al contenido de la Escritura, a la doctrina bíblica. Eso sí debemos nosotros defender. Que de una vez para siempre fue entregada a los santos, es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que fue entregado? La doctrina a los creyentes. Debemos defender la doctrina, la verdad de Dios. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, y otra vez ahí está el peligro, ¿verdad? De lo que dice Pablo en Timoteo. El peligro de esta era que estás viviendo, Timoteo, es que entran de una manera encubierta, dice, teniendo apariencia de piedad, nos va a decir la siguiente frase, pero negando la eficacia de ella. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, claramente y contundentemente nos está diciendo que no son creyentes, son impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ya está otra vez, ¿verdad? Amadores de los deleites más que a Dios. ¿Cómo se puede observar cuando hay personas que no son verdaderos creyentes? Bueno, porque aunque hay una apariencia de piedad, aunque hay palabras persuasivas de filosofía, de una aparente sabiduría, de mucho conocimiento, de mucho intelectualismo, pero al final su vida es contraria a la vida y al estándar que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces hay una manera de poder darse cuenta cuando alguien no es un verdadero creyente. Es más, nosotros mismos, hermanos. Hay estándares, hay lineamientos para evaluar nuestra propia fe. Y aunque desde luego, ¿verdad? La Escritura por un lado nos habla de la seguridad que tenemos en Cristo,
Pero desde luego también, hermano, la fe verdadera y la fe bíblica va a traer frutos de justicia. Y si nuestra vida no está produciendo frutos de justicia, hermanos, debemos evaluarlo a la luz de la palabra de Dios y acudir a Cristo en arrepentimiento, en una fe, y no confiarnos, hermano, de porque tal vez estamos acostumbrados a vivir una vida religiosa, tal vez acostumbrados a que hemos nacido en una familia cristiana, en que inclusive tenemos cierto conocimiento de verdades de la Escritura. No, ese no es el punto es si nuestra vida está sometida a Dios. Pero si hay una vida de libertinaje moral, eso no caracteriza a un verdadero creyente y debemos arrepentirnos de eso. Niegan nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Al final es una negación del señorío de Cristo en nuestra vida. Porque la verdadera fe reconoce a Cristo como el Salvador y el soberano de su vida para rendir su voluntad a Él. Pero hermano, la tercera característica de estos falsos maestros es que son personas que aparentan piedad, pero no andan en esa piedad. Dice 1 Timoteo 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Note que hay una manera de profesar conocer a Dios, pero luego dice, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ese es el peligro del que quiere advertirnos, de que sí hay personas, sí va a haber líderes, sí va a haber voces que se levanten a nuestro alrededor y aún dentro de la iglesia, hermanos, que van a profesar conocer a Dios, pero que sus hechos nieguen un andar conforme a la fe que nosotros conocemos. Mateo capítulo 7, versículo 15, note cómo Jesús también advirtió de eso. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y Jesús es muy gráfico en ilustrarnos esto. Estos líderes, estos falsos maestros se pueden vestir como parte del rebaño, como parte de nosotros. Pero ¿qué dice? Por dentro son lobos rapaces. Esto es una realidad, hermanos, y no podemos evadirla. No podemos ignorarla. Somos llamados, como Cristo dijo, a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Debemos confrontar con mansedumbre, pero no debemos de ignorar que hay y es posible que haya falsos maestros, falsos creyentes entre el pueblo de Dios. Pero luego Jesús dice, ¿verdad? ¿Cómo desenmascarar estos lobos rapaces? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:21, ¿verdad? También el Señor advierte, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que hay una manera de profesar una fe religiosa, de decir algunas verdades de las Escrituras, pero sin vivir conforme a la voluntad de Dios. Muchos, de hecho, dice Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Es decir, que aún hay personas que pueden ejercer el ministerio de alguna manera, ¿verdad? Dice, profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Personas que tienen ciertas habilidades, que hacían ciertos prodigios. Pero entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Es decir, no debemos ser arrastrados solamente por esa apariencia, por la habilidad que alguien pudiera tener, sino por la vida de rectitud, por el deseo y la perseverancia en la piedad de Dios y en los caminos de Dios.
Entonces, hermano, porque el Señor nos advierte de la oposición de los falsos maestros, debemos estar preparados para enfrentar esos desafíos actuales. Dijimos, entendiendo, evaluando esa situación peligrosa que al presente vivimos, pero en segundo lugar, evitando que los impostores contaminen la comunidad cristiana, evitando que los impostores contaminen la comunidad cristiana. Y este de hecho es el siguiente imperativo que el apóstol Pablo va a mencionar aquí. Primero le dice, debes de saber esto, evalúa esto. Pero en la parte final del versículo 5, dice el apóstol Pablo, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar. Tienen esa apariencia de piedad por la manera en la que hablan, pero en verdad rechazan vivir la vida recta delante de Dios y al final la obra del Espíritu Santo que hace esa obra en nosotros. Entonces están negando de alguna manera también la obra del Espíritu Santo, que es el que produce la piedad en nosotros. Pero también nota cómo termina esta frase de manera contundente y clara. Dice, a los tales evita, a los tales evita. Este es un mandamiento de parte de Dios. Es decir, que el resultado también de evaluar una situación, de evaluar estos tiempos, hermano, es que al final de cuentas, cada uno de nosotros como creyentes debemos buscar la sabiduría de Dios y a veces tendremos que tomar decisiones en donde tenemos que apartarnos de tal o cual personas o de tal o cuales situaciones. Como hemos dicho, no es como que, bueno, todo lo que escuchamos, ¿verdad? Debemos de creer y no evaluarnos. Y no debemos ser conscientes de que hay influencias alrededor. Hermano, el hecho de que nosotros creamos que desde luego la maldad viene de nuestro corazón, como lo leímos hace un rato en Mateo capítulo 7, y Jesús le dijo que la maldad proviene de nuestro corazón. No quiere decir, hermano, que por otro lado hay manera también y de alguna manera hay una influencia externa en los tropiezos en nuestra vida. La escritura lo está diciendo, cómo estos falsos maestros hacen tropezar a otros hermanos. Y desde luego siempre somos responsables de nuestros tropiezos porque la escritura dice, de nuestro corazón sale eso, de nuestro corazón sale el pecado. Pero no solamente eso, es cierto que también la escritura nos dice que pecamos y somos de alguna manera susceptibles a pecar también por las influencias negativas, por el engaño de otro. Génesis capítulo 3, Eva y Adán fueron responsables de su propio pecado, pero lo cierto es que fueron persuadidos por el engaño de una fuente externa, por la mentira de Satanás. Las dos cosas están presentes y no debemos negarlas. El hecho de que reconozcamos que si hay influencias y que si hay una influencia para tropezar de otros, no quiere decir que por eso estamos rechazando que hay pecado en nosotros y nos estemos excusando, no. Debemos de reconocer las dos cosas. Por lo tanto, la Escritura nos manda a apartarnos. Jesús también oró por los creyentes, ¿verdad? Dice, no te ruego que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Estamos en el mundo, debemos hablar el Evangelio, debemos convivir con los no creyentes para hablarles el Evangelio, para hacer luz entre ellos, pero también por otro lado, el Señor hace una advertencia. O sea, no podemos ir en el mundo de una manera simple, con una mente abierta para aceptar todo lo que el mundo nos dice. O inclusive no siendo conscientes de que aún dentro de la propia congregación puede haber líderes y personas que no compartan la misma fe y convicciones que nosotros y entonces estemos abiertos a escuchar todo sin evaluar. No, por eso el apóstol Pablo dice, cuando entendemos y vemos ese patrón de vida en ciertos líderes, en ciertas personas, ¿verdad? Que tienen esa intención, esa intencionalidad
de sembrar discordia en el pueblo de Dios, de dividir, de ir en contra de la doctrina de Dios y de Cristo. Dice, una vez que hemos evaluado eso, dice, a los tales evita, evita, apártate. La palabra evita viene de una raíz ahí en el original que es apotrepo. Es un término derivado relacionado con la idea de apartarse o evitar algo, y de hecho se encuentra en otros pasajes de la Escritura con otras ideas, generalmente en el contexto de exhortaciones a los creyentes para que se alejen del pecado, que se alejen de la falsedad o de los malos caminos. Entonces, cuando le dice a los tales evita, le está diciendo, ¿verdad? Tienes que apartarte. Ahora no está diciendo ahora que entre en una confrontación, en una lucha, en una disputa, porque precisamente le acaba de decir antes, ¿verdad? No entres en contiendas, no entres en disputas. Exhorta con amabilidad, con ternura, pero una vez que te has dado cuenta que esa clase de personas persisten en su pecado y están determinados a hacer daño, ¿verdad? Debes de evitarlos. Pablo insta a Timoteo a evitar estos individuos, como también comenta el teólogo y comentarista Gordon Fee, dice, esto no es una llamada a la confrontación directa, sino a no asociarse con ellos, ni permitir que su influencia contamine la comunidad cristiana. Este consejo es particularmente relevante para preservar la integridad de la iglesia. Pablo siempre llamó a los líderes a cuidar del rebaño en Hechos, ¿verdad? ¿Recuerdan el discurso a los ancianos? Yo sé que después de mi partida se introducirán lobos rapaces. ¿Cómo llama a defender al pueblo de Dios, a cuidar del rebaño de Dios ante estos falsos maestros? ¿Qué los caracteriza? Veamos rápidamente algunos elementos de este último punto, hermanos. Bueno, manipulan a los vulnerables. Manipulan a los vulnerables. Observemos lo que dice el pasaje en versículo 6 y versículo 7. Dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, en este caso, mujeres específicas descritas en este pasaje como cargadas de pecados, es decir, y lo que podemos ver es aquellas que son fácilmente influenciables. Y nos ayuda un poco también cómo lo describe un comentarista diciendo, en el contexto del siglo I, muchas mujeres tenían acceso limitado a la educación formal, lo que las hacía más vulnerables a enseñanzas desviadas. Sin embargo, esta vulnerabilidad no debe entenderse como una crítica a las mujeres en general, sino como un reflejo de las dinámicas sociales de esa época. O sea, debemos pensar primero en esa época que las mujeres a las que se refiere eran más vulnerables por su poco acceso a la educación, tanto la educación en general y también a la educación teológica. Hoy en día, en ese sentido, nosotros vivimos en una era un poco diferente, ¿verdad? Hay un acceso para cada creyente. De hecho, a veces, ¿verdad? Muchas veces las hermanas están más preparadas en muchos temas que muchos varones, ¿verdad? Que a veces no debe ser pretexto, ¿verdad? Pero solamente analizando la realidad, ¿verdad? A veces las ocupaciones y diferentes cosas que a veces podemos poner sí por un pretexto, ¿verdad? Pero no debe ser así. Pero sin embargo vemos ese ímpetu, ese denuedo, ese anhelo en muchas hermanas en conocer más de las Escrituras. Sí vivimos una época en ese sentido diferente, pero el punto de lo que estamos viendo en base a ese contexto es que estos falsos maestros están aprovechándose de esa vulnerabilidad de las mujeres de esa época para poder engañar y persuadir a estas mujeres. MacArthur, por otro lado,
eh, explicando acerca de esta situación, dice, eran mujeres ingenuas y débiles en virtud y en conocimiento de la verdad, agobiadas por la culpa emocional y espiritual de sus propios pecados, ¿verdad? Porque dice el pasaje, dice, mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera vemos que hay un entendimiento carente del Evangelio, y aunque el pasaje explícitamente no nos dice si eran mujeres que no eran cristianas o eran tal vez cristianas que les faltaba madurar en la fe, no nos dice el pasaje, y el punto del pasaje no es tanto mostrarnos eso, sino más bien la manera en la que estos líderes estaban actuando con este sector vulnerable de, digamos así, de la sociedad de ese entonces. Ahora, muy particularmente, si vemos en el pasaje algunas expresiones que de alguna manera pudiera parecer que sí se refiere a mujeres que no profesan la fe, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, son llevadas por diversas pasiones, ¿verdad? Entonces parece a alguien más como que está siendo arrastrado por el pecado. Como hemos dicho, un cristiano, ¿verdad? No puede estar viviendo bajo sus pasiones. Hay una lucha contra las pasiones del pecado. Note también, por ejemplo, eh, dice que están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. O sea, algunos comentaristas también dicen, bueno, se refiere finalmente a conocer la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Entonces, si no pueden llegar al conocimiento del Evangelio, pues está hablando de personas que no son creyentes. Entonces, hay diversidad de opinión en cuanto a lo que, quiénes serían estas mujeres. Pero nuevamente, hermanos, ya sea que hayan sido creyentes débiles en la fe, o mujeres que no son creyentes, el punto más es ver que estos líderes estaban usando de una manipulación hacia ese sector vulnerable de la sociedad de ese tiempo por no tener ese acceso al conocimiento. Entonces, digamos que toda clase de manipulación, ¿verdad? Es algo que va en contra de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y debemos de enseñar la verdad de Dios como Él la expresa, sin añadirle nada, con sensibilidad, ¿verdad? Y no buscando nuestros propios intereses para captar la atención de otras personas, para captar seguidores hacia nosotros, que esa es la lucha muchas veces de liderazgo, hermano. Es no hacer seguidores de Cristo, sino seguidores de nosotros mismos. Y eso es lo que está caracterizando a estas personas. Su manipulación al final de cuentas está buscando que sean seguidores de ellos. ¿Por qué? Porque como he dicho, son amadores de sí mismos y de sus deleites. Buscan adeptos para ellos, no para Cristo, no para el Señor, no para enseñarles la verdad, sino para sus propios intereses. Hermano, y pudiéramos pensar en cómo deberíamos aplicar estas verdades de la Escritura. Debemos pensar, hermano, en la importancia que tiene la madurez espiritual en la comunidad cristiana. Como hemos dicho, hoy en día vivimos en una época donde hay un acceso a la enseñanza de las Escrituras. No hay un acceso limitado de parte de nadie, ni de mujeres, ni de niños, ni de jóvenes, hermanos. Hay un acceso al conocimiento de la Escritura, a conocer más el significado de ella, y por lo tanto somos responsables, hermanos, a crecer en madurez espiritual. Y de hecho vemos en la Escritura cómo la Escritura habla de estos hermanos de Berea, los bereanos, ¿verdad? Que dice que evaluaban todo discurso para ver si realmente eso decían las Escrituras. Aún en esa época, sin tanta divulgación de la información, hermano, pero tenemos una fuente de verdad y debemos acudir a ella y debemos estar firmes en ella y evaluar toda información, todo conocimiento, toda filosofía. Somos llamados a la madurez espiritual. Cada uno de nosotros como creyentes, como padres, somos responsables del crecimiento espiritual de nuestros hijos, a impartirles la verdad, a explicarles las Escrituras.
pero también desde luego como líderes, donde en el sector donde Dios nos haya puesto, somos llamados a enseñar la verdad para de esa manera oponernos a la seducción de los falsos maestros, falsos hermanos. Otra manera que como congregación, ¿verdad? También deberíamos de pensar en vivir a la luz de este pasaje, y como también el pastor Mark Dever ha enseñado, dice, Dever destaca que los falsos maestros a menudo prosperan en contextos donde no hay supervisión clara. Una membresía activa bajo la supervisión de líderes fieles asegura que los creyentes estén bajo la autoridad de pastores que cuidan de su alma y les advierten contra enseñanzas peligrosas. Hermano, por eso la importancia de una membresía formal. La membresía formal de la iglesia es ese deber que tiene la iglesia de poder reconocer a aquellos que son verdaderos hermanos en la congregación. La iglesia tiene esa autoridad, tiene ese llamado de evaluar el testimonio y la vida de cada uno de sus miembros y de velar unos por los otros y de cuidarnos unos por los otros en cómo andamos, en cómo estamos viviendo, de llamarnos al arrepentimiento. Pero dice, a los que persisten en pecar, debes reprenderles, debes exhortarles. Y si aún de una y otra exhortación no se someten al Señor, no hacen cambios en su vida, ¿verdad? Entonces debes tenerlo como un no creyente. Ese es el deber de la iglesia, velar por su membresía, pero es el deber también de cada uno de los líderes fieles, de velar por el pueblo, por las almas de los creyentes. Pero también, hermano, no solamente manipulan a los vulnerables, sino también que se oponen a la verdad con sus engaños. Note finalmente cómo este pasaje dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. No está hablando de cualquier clase de personas, hermano, que simplemente fallan, que simplemente tropiezan. No, está hablando de personas con influencia dentro de la iglesia, con conocimientos, con habilidades, pero que son caracterizados porque de manera contundente se oponen a la verdad de Dios. Sutil, pero al final oponiéndose a la verdad de Dios. La tradición acerca de Janes y Jambres, que no se mencionan, esos nombres no se mencionan literalmente en las escrituras, provienen principalmente de escritos judíos posteriores, como el Targum y textos apócrifos. También se mencionan en comentarios rabínicos y en escritos como el libro de Janes y Jambres, que era conocido en el mundo antiguo, aunque no se conserve completo. Es decir, que se mencionan en libros que no son parte del canon de la escritura, pero que tradicionalmente, por la tradición judía, por la historia, eran conocidos estos hombres y hacían referencia a aquellos que se habían opuesto a Moisés, allá haciendo referencia en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 18. Pablo probablemente los menciona porque sus lectores, especialmente los de origen judío, estarían familiarizados con esta tradición oral. Los nombres se utilizan como un símbolo de aquellos que resisten a la verdad y a la obra de Dios. Son reprobados, note lo que dice la Escritura, reprobados en lo que respecta a la verdad. Iba a ser clara, sería evidente que su enseñanza sería contraria a la doctrina bíblica. Y finalmente dice, su insensatez será evidente para la comunidad cristiana. Se oponen a la verdad con sus engaños, pero finalmente su insensatez será evidente para la comunidad cristiana, lo que podemos ver en este pasaje, hermano, al final. Y la exhortación a Timoteo de parte del apóstol Pablo, le ha dicho, ¿verdad? Mira, Pablo, tú no entres en contiendas, tú no entres en disputas necias, no entres en una lucha personal con estos falsos maestros. No se trata de ti.
Eso se trata de la verdad y del nombre de Dios. Y al final lo que va a suceder es que la insensatez de estos hombres, dice, será evidente para la comunidad cristiana. Esto no es una lucha personal contra ti. Esto se trata del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, en base a la Escritura, en base a lo que el pueblo de Dios debe saber, va a evaluar y deberá evaluar quiénes son aquellas voces incorrectas que de alguna manera pueden afectar a la comunidad y al pueblo de Dios. Y observemos, hermano, en 2 Timoteo ahí 2:14 también. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. No discutas sobre palabras. Ese no es tu llamado. Tú defiende la verdad, enseña con la verdad, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, sigue predicando la verdad, sigue enseñando la verdad. Y finalmente esto será evidente, la insensatez de estos falsos maestros. Como en Éxodo 8:18, que tradicionalmente, como escuchamos, se refería a aquellos magos que trataron de producir piojos con sus encantamientos. Éxodo 8:18. Pero no pudieron, dice. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor ha dicho. Pero no progresarán más, dice el apóstol Pablo. Así como ellos no progresaron y al final fue evidente que no venían, que no era obra de Dios, que no era de parte de Dios, hermano. Ese debe ser lo que nos debe mantener firmes en esa lucha. Es la manera en la que debemos de enfrentarlo, porque el Señor nos advierte de la oposición de los falsos maestros. Debemos estar preparados para enfrentar los desafíos actuales. Y quisiera rápidamente, hermano, por último mencionar cosas actuales, una manera que en la actualidad debemos estar preparados y es en cuanto a la consejería bíblica integracionista. La consejería bíblica integracionista. Desde luego estamos en una época, hermano, donde las filosofías progresistas poco a poco se están infiltrando en la iglesia. Ya en iglesias en Estados Unidos vemos que esta corriente, desde luego, que está permeando mucho de liderazgo en las iglesias cristianas. Pero en nuestro país, poco a poco, empiezan a infiltrarse también estas filosofías, pero también mucho de la consejería bíblica integracionista. Es decir, esta consejería, ¿verdad?, que no toma la escritura como la única autoridad y como suficiente, sino que opta por las teorías psicologistas como también una autoridad para regir la vida del creyente estando a la par de las escrituras, pero no es así. Pero quisiera que pudiéramos ver, hermano, cómo esa consejería integracionista, desde luego, no debe ser algo que nosotros debemos tener cuidado y rechazar. ¿Por qué? Número uno, por cómo redefinen el pecado. Mientras la Biblia aborda muchos problemas como el resultado del pecado propio del mundo caído, algunas corrientes psicológicas lo ven como trastornos o disfunciones. Esto puede minimizar la necesidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. El pecado podría ser reinterpretado como simplemente una necesidad insatisfecha o un desequilibrio emocional, hermano. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que somos pecadores, hemos nacido en pecado, debemos arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Pero también, hermano, esta mezcla con la escritura de la psicología también hace que dependamos de terapias seculares. Algunos estudiosos de la psicología algunos estudios de la psicología pueden ser útiles, pero no son fiables ni universalmente aplicables. Muchos están basados en cosmovisiones que contradicen la fe cristiana. Esto podría llevar a soluciones temporales en lugar de una verdadera transformación y profunda transformación espiritual. Y número 3, la falta de enfoque en el Evangelio. Al final, la consejería integracionista puede desviar la atención de la obra redentora de Cristo
al centrarse más en la autoayuda o el desarrollo personal, dejando de lado el mensaje central del Evangelio. Al final de cuentas, hermano, es una oposición al Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hermano, seamos cuidadosos de la presente y difícil era actual que vivimos, de falsas enseñanzas. Atendamos a la advertencia del Señor y estemos alerta, conscientes de la actual corrupción moral y evitando que los impostores contaminen la comunidad cristiana. Hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, aunque reconocemos que nuestro corazón aún batalla con el pecado, con los restos de la carne en nosotros, pero que también entendemos, Señor, que no tenemos que vivir en base a esa esclavitud. No podemos vivir como incrédulos. Ellos aún están en un estado de ceguera espiritual. Pero Padre, líbranos del orgullo de pensar que somos mejores, porque de ahí tú nos rescataste, solamente por tu gracia. Tú abriste nuestros ojos. Por el contrario, ayúdanos a hacer luz para ellos, a hablarles la verdad, a confrontarles en amor, a llamarles al arrepentimiento. Pero Padre, también ayúdanos a vigilar por tu pueblo. Cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, comenzando desde nuestro hogar, con nuestros hijos. No nos permita, Señor, ser ingenuos ante tanta información equivocada, Señor, que el mundo nos ofrece. Ante tantos falsos profetas con enseñanzas sutiles, atractivas, que engañan el oído, que le agradan al oído, Señor, pero que son mentira a la luz de tu palabra. Ayúdanos a estar firmes, a defenderla, a enseñarla, Señor. Líbranos del engaño. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros, a enseñarnos y exhortarnos con ternura, Señor, y amabilidad. Fortalece tu iglesia, Señor. Fortalece el liderazgo, Señor, también. Fortalece a los pastores de tu iglesia, Señor. Sabemos que hay una batalla ardua y necesitan fuerzas sobrehumanas, Señor, para seguir peleando en esta guerra espiritual. Dales de tu gracia. Llénales de tu espíritu, Señor. Dales de nuevo, Señor. Dales valentía. Y a cada uno de nosotros también como hijos tuyos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.